Este es el módulo 7 sobre Excel 2016. En este módulo verá cómo combinar celdas, modificar la alineación y la sangría de las celdas, aplicar formatos de celda, aplicar formatos de número, formatear celdas con la opción Copiar formato y ajustar el texto dentro de las celdas. Estas funciones permiten controlar el aspecto de las hojas de cálculo. Apliquemos formato a la tabla Niveles de hielo promedio en la Antártida, en la pestaña Niveles de hielo. Para comenzar, seleccione las celdas A1 a C1. En la pestaña Inicio, en la sección Alineación, haga clic en Combinar y centrar. Esto crea una sola celda grande a partir de las 3 celdas más pequeñas y centra el título. Ahora, repita esto para las fechas de la fila 2. Para separar las celdas, abra el menú Combinar y centrar y seleccione Separar celdas. Puede separar las celdas que se hayan combinado en celdas individuales, pero no puede dividir una sola celda de la hoja que no se haya combinado. Por ahora, dejemos las celdas combinadas. Para mejorar el aspecto de la tabla, elimine la fila 3 haciendo clic con el botón derecho en el número de fila y presionando Eliminar. Excel permite alinear texto y números horizontal y verticalmente. De forma predeterminada, al ingresar letras, el contenido de las celdas se alinea a la izquierda. Cuando se ingresan números, el contenido se alinea a la derecha. Ingresemos el contenido de la tabla Niveles de hielo promedio en la Antártida. Puede formatear celdas individuales o filas y columnas completas. Para centrar todos los datos, seleccione las columnas A a C y haga clic en el botón Centrar de la pestaña Inicio. Puesto que los títulos ya estaban centrados, de manera predeterminada, Excel dejará de centrar todos los datos con el primer clic. Haga clic de nuevo para centrar los datos. Resalte la columna B y alinéala a la izquierda. Aumentemos la sangría de las celdas de mes. Con la columna resaltada, presione el botón Aumentar sangría de la pestaña Inicio. El contenido de la celda se desplaza al borde derecho. Vuelva a centrar los datos. La alineación vertical afecta la ubicación del contenido verticalmente dentro de una celda. Las opciones del grupo Alineación de la pestaña Inicio son Alinear en la parte superior, Alinear en el medio y Alinear en la parte inferior. También puede seleccionar Justificar o Distribuido, disponibles en el cuadro de diálogo Formato de celdas. Para acceder a este, haga clic en el iniciador de cuadros de diálogo de la esquina inferior derecha del grupo Alineación de la pestaña Inicio. Una de las maneras de cambiar el aspecto de la hoja es a través de fuentes. Cambiemos la fuente de la tabla Niveles de hielo. Seleccione todos los datos de la hoja manteniendo presionada la tecla Control-E. Para cambiar la fuente, seleccione una fuente nueva en el menú Fuente de la pestaña Inicio. Usemos Arial, ya que Arial suele parecer más grande que la fuente anterior. Reduzca el tamaño a 10 puntos. Puede cambiar el tamaño en el cuadro Tamaño de fuente o hacer clic en Aumentar tamaño de fuente o disminuir tamaño de fuente hasta el tamaño deseado. Para mejorar el diseño de la hoja de cálculo, aumente la fuente del título a 14 puntos. Para el encabezado secundario de 1980 a 2016, aumente el tamaño de fuente a 12 puntos. Otra manera de mejorar el aspecto de la hoja de cálculo es cambiar el color de la fuente, los atributos y el color de relleno. Sigamos trabajando con los títulos de la tabla. Resalte las celdas A1 a C3, color para títulos y fechas. Resalte las celdas A1 a C3. Haga clic en el menú Color de fuente de la pestaña Inicio y elija el color verde azulado más oscuro. Un atributo es una característica de formato, como negrita, cursiva o texto subrayado. Para crear mayor definición entre el título y los datos del gráfico, subrayemos las celdas y la fila 3. Seleccione las celdas A3 a C3 y haga clic en el botón subrayado de la pestaña Inicio. Para destacar aún más el título, agreguemos colores a las celdas. Resalte las 2 celdas superiores de título
y seleccione el color verde azulado más claro del menú Color de relleno de la pestaña Inicio. Para los archivos de extensión de año y mes, resalte las celdas y seleccione el segundo color verde azulado más claro del menú Color de relleno. Ahora tiene una hoja de cálculo en un formato atractivo, con títulos que resaltan fácilmente. Normalmente, los valores que se especifique en las celdas no tienen formato, ya que constan de una cadena de números. Debería formatear los números para que sean fáciles de leer o sean coherentes desde el punto de vista del número de decimales que se muestra. Puede usar las herramientas del grupo Número de la pestaña Inicio para aplicar una gran variedad de formatos de número, desde divisas o fechas y horas hasta notaciones científicas. Observe cómo la columna ve los datos cuyo formato varía. Algunos números tienen 3 decimales, mientras otros tienen varios. Unifiquemos estos números. Haga clic en el encabezado de la columna C para seleccionar toda la columna. En la pestaña Inicio, en la sección Número, abra el menú Formato de número y elija Número. De este modo, todos los datos de la columna C tienen un formato coherente con 2 decimales. Para que los datos tengan 3 decimales de manera coherente, haga clic en el botón Aumentar decimales con las columnas aún resaltadas. Del mismo modo, si quiere reducir el número de decimales a 1, puede hacer clic en el botón Disminuir decimales. Dejemos 3 por ahora. Copiar formato es una función disponible en la mayoría de las aplicaciones de Office, que permite copiar rápidamente los atributos de formato que ya se hayan aplicado. Vuelva a la pestaña Temperatura del libro. Resalte las celdas turquesas de la fila 4 y haga clic en Copiar formato de la pestaña Inicio. El puntero del mouse cambia a un signo más con un pincel. Ahora arrastre el puntero sobre las celdas de año de la columna A. Las celdas ahora tienen el mismo formato que la fila de encabezado. Cuando una celda tiene el formato de ajustar texto, los datos que sean demasiado largos para mostrarse en las celdas aparecen automáticamente en la siguiente línea de las celdas. El texto ajustado también aumenta la altura de la fila automáticamente. Si más adelante cambia el ancho de la columna, el ajuste de texto y altura de la fila se ajustan automáticamente. Haga clic en la celda A2. En el grupo Alineación de la pestaña Inicio, haga clic en el botón Ajustar texto. El año 2016 pasa a la segunda línea, sin modificar el ancho de la columna. Para quitar el ajuste de texto, vuelva a hacer clic en el botón Ajustar.